lo que vamos a hacer como iglesia, ¿verdad? Y qué vamos a estar esperando, pero eso será hasta el final. Mientras tanto, podemos abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del verso 1 al verso 7. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 al 7. Y leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Jesús, hablando a sus discípulos, dice las siguientes palabras: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. Tomás, uno de los discípulos, responde al Señor y le dice: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias por tu bendita palabra, que siempre nos da aliento, que siempre nos da fortaleza, que siempre nos da corrección, que siempre nos da sabiduría. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este día. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que están acá. Gracias por cada uno de los miembros de la Iglesia Bíblica Emanuel. Tú has sido nuestro refugio. Podemos clamar las palabras de Moisés en el Salmo 90, donde dice: tú has sido refugio de generación en generación. Y antes que existiesen los montes, allí estabas tú. Esa oración lleva a Moisés a decir: Señor, enséñanos a contar nuestros días. Ayúdanos a temerte según tú debes ser temido. Gracias, Señor, porque eso es lo que tu palabra hace con nosotros. Nos da sabiduría. Y nos da sabiduría para saber que nosotros somos frágiles y que tú eres el Todopoderoso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje para esta mañana lo hemos tomado y estamos revisitando el Evangelio de Juan en las palabras de Jesús en el capítulo 14, en donde Jesús habla aquellas palabras preciosas que todos sabemos, que todos hemos leído, de la cual hemos escuchado mensajes muchos. Cuando Jesús responde a Tomás, el discípulo, y le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El mensaje para esta mañana lo he titulado: esperanza presente y futura es Cristo. Eso es realidad. Esperanza presente y futura es Cristo. En estos versos Jesús afirma a sus discípulos y nos afirma a nosotros, hermanos, que Él es Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero yo quisiera llevarlo a meditar en que hay una diferencia, en que comprendamos en que Dios es Dios en todo tiempo y circunstancia, pero que entendamos también que Dios es nuestro Dios
en todo tiempo y en toda circunstancia. Él no solamente es Dios, Él es nuestro Dios, en todo tiempo y en toda circunstancia. En el caso de los discípulos, Jesús les había demostrado a través de su ministerio que Él era Dios cuando estaba presente con ellos, y Él era Dios aún cuando ya no iba a estar con ellos. Jesús estaba a punto de partir, iba a ser crucificado. Él iba a ir a la cruz, Él iba a ir a pagar y a expiar por los pecados del mundo, Él iba a cumplir su llamado. Y los discípulos tenían temor. Y los discípulos no entendían lo que estaba pasando. Yo quisiera decirles, hermanos, que nuestro Salvador y Señor Jesucristo nos dice lo mismo a nosotros. Él es Dios soberano cuando todo va bien, y Él es Dios soberano cuando todo va mal. Para los que creemos en Él, Él es Dios en todos los tiempos. Él sigue siendo Dios en todo tiempo, bueno o malo. A Él, como ya hemos dicho, nada le toma por sorpresa. Pero esta es una de las cosas con las que todo ser humano batallamos. Esta es una de nuestras debilidades. Esta no es una debilidad solamente de un grupo selecto en la iglesia o un grupo selecto de la humanidad. Esta es una debilidad que existe en todo ser humano, aún en los cristianos. Que nosotros creemos que Dios es solamente nuestro Dios y que Dios está solamente con nosotros cuando todo va bien. Y cuando la vida golpea, empezamos a dudar. Cuando la enfermedad llega, empezamos a dudar. Cuando en el mercado vamos y todo está vacío, empezamos a temblar y empezamos a dudar. Pero Jesús le da esperanza a los discípulos. Escuchen, lo que a los discípulos en este caso, lo que nos habla en el verso 14 en adelante, no era simple y sencillamente que a ellos les iba a venir una enfermedad por la cual ellos estaban afligidos o turbados. No era sencillamente que ellos no iban a tener que comer el día de mañana. Lo que sucedía con ellos, y ellos comprendían, era que su maestro ya no iba a estar con ellos. Pero Jesús les da esperanza a sus discípulos como nos da esperanza a nosotros hoy en día. Él es Dios en todo tiempo. Él es Dios cuando las cosas van bien, y Él es Dios cuando las cosas están mal. Él es soberano. En este versículo vemos que Jesús previamente les dice que Él se va y que a donde Él va los discípulos no pueden ir. Y sí, la realidad es que Jesús se iba, pero se iba por razón de ellos mismos, o sea, por el bienestar de los discípulos. Él va a preparar lugar para ellos y regresará a tomarlos a ellos para que donde Él esté, también ellos estén, porque ellos creen en Él. A nosotros es la misma esperanza. A los que creemos y amamos a Jesús, Él nos afirma en estos versos la continuidad de esa realidad, de esa verdad. Él está por nosotros y Él vendrá por nosotros y Él está con nosotros. Lo cual nos debe de dar tranquilidad al corazón. Las promesas que leemos, las verdades que Jesús explica acá, son promesas para nosotros también. Escuche lo que dice, o lo que dijo J.C. Ryle, un pastor y teólogo. Dice: la turbación del corazón es lo más habitual en el mundo. No hay clase social que se libre de ella. No hay rejas, cerrojos o pestillos que la mantengan alejada.
en parte por causas internas y en parte por causas externas, en parte por el cuerpo y en parte por la mente, en parte por lo que amamos y en parte por lo que tememos. La peregrinación por la vida está llena de preocupaciones. Hasta los mejores cristianos deben apurar muchas copas amargas antes de llegar a la gloria. Hasta el más santo de los santos considera el mundo un valle de lágrimas. Qué preciosas palabras. Oh, cristianos, deberíamos de llegar a esa realización. En los versos que leímos encontramos, número 1, la esperanza que vence la tribulación. Número 2, encontramos la esperanza para esta vida y la vida futura. Y la esperanza, en el punto número 3, la esperanza revelada en Cristo Jesús. Jesucristo les dice a los discípulos: ahora yo me voy, pero ustedes creen en Dios, crean también en mí. Muchas veces Jesús les había dicho lo mismo. Él les había dicho que Él no había venido de sí mismo, que Él había sido enviado del Padre. A Él fue entregado todas las cosas en sus manos. A Él le fue dada toda la autoridad. Él no vino de sí mismo, Él vino del Padre. Los discípulos estaban sobreabrumados por todo lo que acababa de pasar. Escuchen, número 1, Judas había salido de ellos. El traidor había salido. Uno de los 12 había salido de ellos y se había apartado con un plan diabólico. Número 2, reciben la noticia de que Jesús se va, y cuando ellos le dicen que quieren ir con Él, Él les dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ellos no podían seguir ahora a su maestro. Y no solamente no lo podían seguir, sino que Él se iba y los dejaba. Número 3, escuchan las palabras de Jesús de que Pedro lo negaría esa misma noche. Pedro era el líder de los 12, era aquel que hablaba, era aquel que vocalizaba todo lo que el grupo pensaba. Judas sale, Jesús se va, y a quienes ellos miraban como un líder de los grupos para tratar con Jesús y para comunicar a Jesús sus pensamientos e ideas, ahora Jesús les dice que es un débil. Jesús les dice que Él mismo le iba a negar en esa misma noche. ¿Cómo no se iba a turbar el corazón de los discípulos? A quien ellos habían seguido fielmente por 3 años, ahora les dejaba. Y les dejaba con uno menos, porque uno había sido un discípulo que había traicionado, iba a traicionar a Jesús. Y Pedro demuestra su debilidad en medio de la angustia y de la turbación. Pregunta: ¿cómo no se iba a turbar el corazón de los discípulos? ¿Cómo no se iba a turbar el corazón de los discípulos cuando todo se está cayendo alrededor? Eso nos sucede a nosotros. Cuando vemos que todo se está cayendo alrededor. Cuando sé que estoy a punto de perder mi trabajo. Cuando estoy a punto de recibir una noticia mala acerca de la muerte de un familiar. Cuando estoy a punto de recibir una noticia acerca de una enfermedad. Cuando las cosas no salen como yo planeé la semana pasada. Cuando la seguridad que yo tengo de repente se desaparece. Cuando lo que yo pensaba que mi cuenta bancaria me iba a proteger, ahora no sirve de nada. Cuando yo pensaba que mis fuerzas era lo que yo tenía para protegerme, ahora ya no tengo fuerzas. La preocupación es lo más normal para nosotros los seres humanos y va a llegar tarde o que temprano. Pero la preocupación puesta
paralelamente a la gracia, la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, se convierte en una confesión de alabanza. Se convierte en una dependencia a Él. Se convierte, hermanos, en algo precioso que sale de nuestra boca y decimos: Señor, nosotros confiamos en ti solamente. No confiamos en nuestras fuerzas. No confiamos en nuestra cuenta bancaria. No confiamos en los hombres, sino confiamos en ti plenamente. Una vez más, se me hace importante repetir las palabras del salmista Asaf, porque son palabras que declaran totalmente un corazón que desfallece, porque el desfallecimiento y la preocupación son normales en el corazón humano. Pero esa preocupación, en vista a quién es Dios, se convierte en una palabra, en una declaración de alabanza y de reconocimiento a Dios. Él dice: mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Esa es la conclusión a la que todo cristiano debería llegar. Pero sí, volviendo a los discípulos, las dificultades aumentaban para ellos. En ninguna forma, escuchen, aunque era realidad que Judas había salido, aunque era realidad que Pedro traicionaría a Jesús, aunque era realidad que Jesús iba a dejarlos por el bienestar de ellos, escuchen, ninguna de esas realidades reprimía o eliminaba la gran realidad de que a quienes ellos seguían era el Hijo de Dios. Hermano, eso es algo que nosotros debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón cada día. Los problemas son reales. La familia se puede enfermar. Puedo perder el trabajo, puedo perder el negocio, puedo perder a un ser querido. Escuchen, pero nada de eso elimina la realidad que el Dios quien nos ha redimido y al Dios que servimos es Dios mismo y es el Hijo de Dios y Él es real. Él es la realidad más grande y la realidad que más importa. Porque podemos tener toda la seguridad del mundo, pero si no tenemos a Cristo Jesús, no tenemos nada. Si Jesús, escuchen hermanos, si Jesús fue capaz de ordenar sus sufrimientos en la cruz del Calvario para redimir pecadores, seguramente Él es capaz de ordenar las circunstancias que afectan a sus discípulos sin que ellos pierdan la esperanza. Se lo repito una vez más. Si Jesús fue capaz de ordenar sus sufrimientos en la cruz del Calvario para redimir pecadores, Él también tiene la autoridad y Él es capaz de ordenar las circunstancias que afectan a sus discípulos sin que ellos pierdan la esperanza. Él nos da esperanza en estos versículos. Él dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Es un imperativo, una ordenanza. Les ordena: no tengan miedo. Él sabe que ellos tenían miedo, pero Él dice: no tengan miedo. No se turbe vuestro corazón. ¿Sabe, hermano? Hay algo que tenemos que tener en nuestro corazón, es que Jesús no es solo una buena temporada para nosotros los cristianos. Ninguno de nosotros puede decir: Jesús fue maravilloso y misericordioso en el año 2018, pero en el 2019 y en el 20 ya no. Podemos decir de un trabajo eso. Podemos decir eso de un amigo, pero nunca lo vamos a poder decir de nuestro Salvador y Redentor, el cual dice que es su misericordia, y como Asaf decía, que es su porción para siempre. Él es bueno para siempre.
Él es misericordioso para siempre. Es el buen pastor. Él dijo, no se turbe vuestro corazón, porque es la esperanza que vence la tribulación. Del verso 2 al 4 vemos la esperanza para esta vida y la vida futura. La esperanza para los discípulos no era para esta vida. La esperanza era para la eternidad. En las casas de mi Padre muchas moradas hay, le dijo Jesús, como queriéndole decir, yo vine de ese lugar y sé muy bien lo que les he dicho y voy de regreso a ese lugar a preparar morada para ustedes. Escuche lo que dice 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Ese es el lugar para los hijos de Dios, en los cielos. Efesios nos habla de nuestras bendiciones, no son en este mundo, no son materiales, no son terrenales, son espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, en los celestiales. Es lo que nos habla. Nosotros no debemos de ver nuestra vida y que la esperanza de nuestra vida solo se relaciona en este mundo, en este tiempo. Nuestra esperanza es para esta vida y para la eternidad. Ellos no tenían, oigan, los discípulos no tenían discernimiento espiritual para comprender lo que estaba sucediendo. Era necesario que Jesús les diera esa orden, no se turbe vuestro corazón. Escuche, Jesús es el único que puede decir, yo soy el enviado del Padre. Él es el único que puede decir, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Él es el único que puede decir, yo soy la luz del mundo. Él es el único que puede decir, yo tengo la autoridad para darles a ustedes esta esperanza. Voy a preparar lugar para ustedes. Él es el único que puede decir y testificar de esto porque Él conoce. Por esta razón, escuche, nosotros debemos de estar confiados como hijos de Dios, que aquel que nos da sus promesas es Dios mismo, el que vino del cielo, y el que está en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre, es el que ha dicho que nosotros tenemos moradas seguras con Él. Las moradas en el cielo lo que nos tienen que poner a pensar es que nuestra seguridad no está en este mundo. Pero mientras estamos en este mundo, no importa lo que pase, tenemos la esperanza que Él mismo nos da. Ahora, ¿será que están sin preparar los cielos? Les dice, voy pues a preparar morada. ¿Acaso hay desorden en el reino de los cielos? No. Escuche lo que dice Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Desde cuándo está preparado el reino de los cielos para vosotros? Desde la fundación del mundo. Escuche lo que dice 1 de Pedro 1:20, porque Él estaba preparado, hablando de Jesús, desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Y Efesios 1:4, ¿verdad? Él nos escogió antes de la fundación del mundo. En los cielos no hay desorden. Todo está perfecto, ahí se hace la voluntad de Dios.
Ese preparar no se debe de entender como preparar en el cielo. Ese preparar, escuche, era un preparar en la cruz del Calvario, porque fue ahí donde era necesario ordenar lo que el pecado había desordenado en la creación de Dios, en la vida del hombre, trayéndole muerte, separación de Dios, imposibilitándole para entrar en el reino de los cielos y entrar a las moradas de Dios, a la casa de Dios. Era ahí donde había ese problema y era ahí donde había ese desorden en el hombre. Qué bueno, hermano, que nuestra esperanza no está en las manos nuestras, sino está en las manos de nuestro Salvador Jesucristo. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos preparó morada antes de la fundación del mundo. No podemos sino solamente gritar y estar confiados y decir: qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, misericordioso es el Señor. Jesús se fue por ellos, pero vendrá por ellos. Jesús se preocupa por sus discípulos en cualquier circunstancia. Cuando las cosas van bien y sentimos que Dios está a nuestro lado, Él está tan preocupado por nosotros como cuando pensamos que Él no está porque tenemos un problema grande que nadie puede solucionar. Vemos las palabras de Jesús de aliento: no se turbe vuestro corazón, voy a preparar moradas. Ustedes no son de acá. Están en el mundo, pero no son del mundo. La oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan, escuche el versículo 24, dice: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús se preocupa en todo tiempo. Jesús te protege en todo tiempo. Ahora, ¿qué significa esa protección? Porque oramos por protección al Señor. Cuando el Señor decimos: Señor, ayúdanos y líbranos, Él tiene el poder para ayudarnos y para librarnos de cualquier circunstancia, de cualquier enfermedad. Pero los cristianos debemos de entender que cuando nosotros oramos para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Y eso significa lo siguiente: que cuando le pedimos al Señor protección, muchas veces lo que estamos orando al Señor, estamos diciéndole al Señor: Señor, dame fortaleza para que cuando la tribulación llegue yo pueda estar firme y confiado en ti. No se trata de que las cosas no lleguen a nuestra vida a disturbar nuestra paz y nuestra comunidad, sino que cuando lleguen a disturbar nuestra paz y perturben nuestro corazón, nosotros podamos estar firmes en la roca firme que es Él. Amén. Y eso es lo que Él está haciendo acá, diciéndole a ellos: yo soy Dios en todo tiempo, antes y después. Así que Jesús se va, pero vendrá por ellos. Escuche, Jesús, esta es la esperanza reforzada que encontramos en estos versos, que nos dan aliento y vida y razón para seguir adelante en un mundo el cual no es nuestro mundo. Este mundo no es nuestro mundo, pero en las palabras de Jesús encontramos la fortaleza y la sabiduría para vivir aquí en una forma que glorificamos su nombre, en una forma que reflejamos quién es Él, en medio del caos, en medio del dolor, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad. Nosotros, hermanos, podemos hallar esperanza y fortaleza en las palabras de Jesús. El Señor te ha dado, escucha, hermano, el Señor te ha dado el privilegio de estar en este mundo, no para que te enamores de este mundo. Él no te ha dado el privilegio para eso, para que te enamores de este mundo, sino para que veas y entiendas
que todo lo bello y lo bueno de este mundo es solo una sombra de lo que será estar en el cielo con Jesús. Aquí nosotros somos más que peregrinos. Aquí estamos de pasada. Todo lo bello y todo lo hermoso de este mundo, Dios nos ha dado el gran privilegio de experimentar y de vivir, para entender que hay una felicidad más grande que la que esta vida nos puede dar. Y de la misma forma, todo dolor y todo sufrimiento y toda enfermedad, toda tristeza, es solamente una muestra minúscula del sufrimiento y el dolor para aquellos que se vayan a una eternidad sin Cristo Jesús. Pero en cuanto a nosotros, Dios no te ha mandado a que te enamores de este mundo. Dios quiere que tú veas su gloria a través de las cosas en este mundo. Aquí somos peregrinos. El último y tercer punto, nosotros encontramos la esperanza revelada en Cristo Jesús. Vemos la conversación de Tomás, que no sabe cuál es el camino. Jesús le dice a él y le da la respuesta de cuál es el camino. Jesús es la esperanza de los suyos, la esperanza del Padre en Cristo Jesús, ahora es conocida en Cristo Jesús. Me gusta ponerlo de esta forma. Nuestro destino es también nuestro camino. Nosotros, conforme a las palabras de Jesús en el verso 6, donde le responde a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Nuestro objetivo es llegar a Dios, y la única forma de llegar a Dios es a través de Cristo Jesús. Y quiero que pensemos ahí en la maravilla, en la maravillosa misericordia de nuestro Dios y su sabiduría. Que Él no solamente nos ha dicho que tenemos que llegar a Él, sino que Él nos ha dado un camino que caminar. Y ese es Cristo Jesús. Y eso lo que nos debe de dar a entender es de que Él no solamente dijo: aquí estoy, búsquenme con sus medios, sino Él dijo: aquí estoy y aquí está mi Hijo, para que ustedes caminen en Él. Porque es la única manera, es la única forma en la cual todo ser humano podrá llegar al Padre, solamente a través de Cristo Jesús. Tomás, el discípulo, ahora hablaba. Pedro había callado después de que Jesús descubrió su debilidad cuando le dijo que lo iba a negar. Ahora Tomás hablaba, mostrando la misma debilidad del discípulo Pedro, y también la debilidad que iba a mostrar más adelante Felipe cuando le dijo: muéstranos al Padre. Escuche, la falta de discernimiento espiritual y la falta de conocer sus propias debilidades como creyentes no eran únicas de Pedro, Tomás y Felipe. Esa también es la debilidad de cada cristiano. Querido hermano, también es nuestra debilidad. Que en el momento de la dificultad, en el momento de la turbación de corazón, nosotros seremos tan débiles como lo fueron ellos. Tomás, escuche, que antes había sugerido en la historia de Lázaro, cuando murió y resucitó, antes de que fueran a resucitar a Lázaro, Tomás había sugerido a todos los demás discípulos a que fueran y murieran con Jesús en Jerusalén. Ahora, después de escuchar las palabras de Jesús, en las cuales Jesús le daba a mencionar los misterios de la vida eterna, le daba a mencionar los misterios del cielo, y le daba a conocer el poder de esa esperanza preciosa que Él nos ha garantizado, Tomás decía: no conocemos el camino. Jesús dice en respuesta: y conocéis el camino a donde voy. A lo que Tomás dice: no, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabremos cuál es el camino?
Pero Tomás contestó de esa forma, y eso dio para que estuviera escrito en la palabra del Señor aquellas palabras preciosas del propio Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. La duda, la turbación de Tomás y los demás discípulos, y que no podían ver claramente en medio de ese problema, dice: Señor, ¿a dónde vas? Pues si no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos cuál es el camino? Tú dices que vas a un lugar, pero no lo conocemos y no sabemos el camino. Básicamente estamos perdidos. Jesús les da palabras poderosas, llenas de amor, impartiéndole el conocimiento y la revelación de que la esperanza misma en medio de la tribulación estaban en Jesús mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Hermanos, muchas cosas son importantes en la búsqueda del hombre, muchas cosas. En la vida que Dios nos permite vivir, muchas cosas son importantes. Muchas cosas que el hombre busca, a menos que necesariamente esté muerto, ¿verdad?, no las buscará. La búsqueda de la verdad, la búsqueda de la vida, y siempre preguntará cuál es el camino para esos dos destinos. Ningún hombre quiere vivir engañado, ningún hombre quiere pensar que esta vida es todo lo que hay. Muchas cosas hay importantes en la vida, en la búsqueda del hombre. Pero estas dos preguntas las contesta Jesús. Escuchen, el hacer esas preguntas no solo son importantes porque tienen que ver con Jesús, porque Él es la única persona que nos puede dar la respuesta. Pero esas preguntas son importantes porque es una necesidad buscarlas por naturaleza de todo ser humano. El buscar la vida, la verdad y saber cómo llegar a ella. Es no solamente natural buscarlas, pero también es natural el no saber cómo encontrarlas. Tampoco es natural saber el camino hacia ellas. Y por eso tenemos que escuchar las palabras de Jesús. La respuesta a Tomás y a sus discípulos no solamente era una respuesta a ellos, sino es una respuesta para nosotros hoy en día, en medio de cualquier tribulación y en medio de cualquier problema. Hermanos de Iglesia Bíblica Emanuel, si hay un camino que caminar a la verdad, ese camino es Cristo Jesús. Si hay un camino que caminar, escuche, a la vida, ese camino es solamente Cristo Jesús. Si hay un camino que caminar hacia Dios el Padre, ese camino es solamente Cristo Jesús. Ese caminar, hermano, es Cristo Jesús el que nos lleva al Padre. Y ahí porque yo le digo que nuestro destino, que es Dios, es nuestro camino, que es Dios en Cristo Jesús. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Él no solamente nos ha dejado a nuestras fuerzas y nuestras ideas y a nuestros esfuerzos humanos y débiles. Él nos ha dado de su Hijo Jesucristo para que tengamos garantizado que vamos a llegar a Él. Él es nuestro destino. Termino con estos pensamientos. Primero, vemos la esperanza que vence la tribulación en Cristo Jesús. Nuestra esperanza no es para este mundo, es para la vida eterna. Vemos la esperanza para esta vida y la esperanza futura. En que nuestra esperanza es futura, también Dios nos da esperanza en esta vida.
nos da la sabiduría y nos da el contentamiento para poder vivir como cristianos, seguros y firmes, que cuando el corazón desfallece, nosotros podemos estar parados en la roca que es Cristo Jesús. Y vemos que la revelación de esa esperanza se encuentra solamente en Cristo Jesús. En momentos de turbulencia en la vida, hermano, confía en tu Salvador. No pongas los ojos en los sufrimientos presentes, sino más bien pon los ojos en la seguridad que Él te ha dado en la salvación, y pon los ojos en la futura gloria que te espera en Cristo Jesús. Pablo mismo dijo que nosotros no debemos de comparar los sufrimientos presentes con la gloria venidera. Y lo dijo alguien que dijo estas palabras: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nadie puede ser ganancia el morir a menos que esté en Cristo Jesús. Si mueres en tu pecado, será la pérdida más grande que puede existir para ti. Pero para los que mueren en Cristo Jesús, la muerte no es pérdida, no es el fin, es el principio de todo. Mira a tu Salvador, pon los ojos en la seguridad que Él te ha dado, en la futura gloria que te espera en Cristo Jesús. Aquel que no conoce a Jesús pudiera repetirle estas palabras: todo ser humano, creyente o no creyente, experimenta o experimentará algún tipo de dolor y sufrimiento. Esto es normal para los seres humanos a causa del pecado. La vida está llena de dolor, pérdida, sufrimiento y muerte. Pero si pensamos en lo que Jesús le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Hay un lugar para ustedes y voy yo pues a preparar ese lugar para ustedes. Y si voy y lo preparo, vendré por ustedes. Aunque este mundo esté lleno de sufrimiento y de pérdida y de dolor, nosotros podemos estar confiados. Él dice: no se turbe su corazón, yo tengo una esperanza para ustedes que no está en este mundo, sino está en mí. No en los tiempos. Escuche, la esperanza en Cristo Jesús no es en el pasado, no es solamente para el presente, ni solamente para el futuro. Es ayer, hoy y siempre. Por eso es que la esperanza está en Jesús, no en los tiempos, no en las circunstancias, no en la historia de la humanidad. No, la esperanza para los cristianos está en Cristo Jesús, en la persona de Cristo Jesús. Pregunta para aquellos que no conocen de Jesús: ¿confiarás en Jesús hoy en día? ¿Confiarás en Jesús? Para que cuando llegue el dolor y el sufrimiento no estés solo y sin ayuda y sin esperanza, sino que tendrás a Jesús en ese día y te dirá, como Él dice a todo discípulo amado: no se turbe tu corazón, yo soy tu esperanza, hijo mío. Esas son las palabras para los hijos de Dios. ¿Creerás hoy en Él? J.C. Ryle dijo esto, y con esta cita termino. Palabras que impactaron mi corazón de una gran manera. Él dice: ¿cuánto se pierden aquellos que viven en un mundo agónico sin saber nada de Dios como su Padre y de Cristo Jesús como su Salvador? ¿Cuánto poseen los que viven la vida de la fe en el Hijo de Dios y creen en Jesús? Con todas sus debilidades y sufrimientos, poseen algo que el mundo jamás podrá arrebatarles. Tienen un verdadero amigo en vida y un verdadero hogar en su muerte. Wow. Glorioso Señor. No habrá
enfermedad, no habrá virus que te pueda arrebatar esto. Tienes un verdadero amigo en vida y un verdadero hogar en la muerte en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Padre.